Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Qué bueno reencontrarnos para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que nos orienta, que nos orienta, que nos impulsa, que nos alienta, que nos pegue el empujoncito, principalmente cuando quiere trabarse. Le comento que este tema salió de una experiencia que tuve hace pocos días con un vehículo usado de muchos años que tengo. Y intenté prenderle y no pude lograrlo. Pero en donde yo le tengo parqueado, en el garaje de mi casa, para aproximarme a la puerta de salida a la calle, hay un pequeño desnivel en donde podríamos decir que alguna viada toma el carro. Así que me permití empujarle un poquito, a pesar de que es muy pesado, logré llegar hasta ese filo, me subí al vehículo, estaba en contacto y en ese poco espacio, ¿sí? Logré prenderle. Pues le prendí, le calenté al vehículo, porque como es un vehículo antiguo, es de aquellos que había que esperar un tiempo hasta que se calienten, etcétera, etcétera, y salí en el vehículo. Al salir, unas pocas cuadras más tarde, tuve una dificultad mayor, ¿sí? Y esta experiencia me trajo a la mente algo que, claro, una o muchísimas veces más, había leído en la palabra de Dios, que fue un viaje con ciertas particularidades, que son necesarias conocerlas porque es bueno tener la actitud correcta frente a los momentos que demandan esa actitud correcta, ¿sí? Frente a los desafíos, frente a los problemas, ¿sí? Así que quiero compartirle esta experiencia bíblica, ya no la mía ya está contada, lo que tenía que contar, y es más por la motivación que me llevó a vivir esto hace unos pocos días, y me saltó a la mente la historia que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Y ahora voy a hacer la lectura de este pasaje, que es un viaje que realizó Pablo hacia Roma. ¿Por qué Pablo iba hacia Roma? Pablo iba hacia Roma porque en todos los procesos legales que le instauraron los judíos en contra de Pablo, él en su defensa salía bien parado, salía con justa razón. Sin embargo, los judíos inventaban cosas, para irnos un poquito a la actualidad, generaban pruebas, compraban jueces, destruían las otras pruebas, etcétera, etcétera, con el propósito de cumplir el plan que ellos tenían, que era matarle a Pablo, ¿sí? Y querían matarlo legalmente, es decir, obtener de las autoridades romanas una sentencia en Pablo. Pablo nunca se había resistido, él dijo, si vivo, vivo para el Señor, si muero, muero para el Señor, porque sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. De tal manera que él no huía a la muerte, ¿sí? Él lo que huía era la injusticia. Entonces, en este ir y venir del proceso legal de Pablo, apela a la última instancia, que era a Roma, ¿sí? Es decir, al rey de Roma era su apelación última, y en ese trayecto iba hacia allá. Obviamente en el viaje que iba haciendo, pues iba evangelizando, tuvo un sinnúmero de experiencias en las cuales siempre puso a Dios por delante y Dios quedó glorificado. Y este viaje, digo, es un viaje bastante particular cuando él está dirigiéndose a Roma con este propósito, ¿sí? De ser llevado. De hecho, él iba en condición de detenido, y él iba allá para apelar al César para tener la sentencia de ultimísima instancia, ¿sí? Y sucede lo siguiente: Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 25. Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 25. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios para poder comprenderla mejor. Y dice así: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón,
y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los parejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mire qué situación tan particular, ¿no? Pablo había advertido, cuando estaban en la isla de Creta, para ir rumbo a Roma, había dicho: no creo que es muy conveniente que salgamos, pero no le hicieron caso. Obviamente él no era pues el capitán de la nave, ni era marinero, ni mucho menos, pero era un siervo de Dios, era un hijo de Dios, ¿sí? Y él consideró que no era pertinente. Sin embargo, no se le hizo caso y ahora se enfrentan a esta situación. ¿Qué nos muestra esta historia? Esta historia nos muestra cosas como esta, ¿no? Que ellos, por ejemplo, dice, habiendo recibido una ligera brisa, o sea, un pequeño viento, ellos pensaron que era todo lo que necesitaban, es todo lo que ellos deseaban, dice la palabra de Dios aquí, y se lanzan a la mar para navegar con el propósito de ir en la dirección requerida para el objetivo planificado. Pero obviamente dice que prontamente les cayó un huracán llamado Euroclidón, que les golpeó tan fuerte la nave que simplemente ellos dicen: nos dejamos llevar. Se dieron al abandono en otras partes, en otros términos, ¿sí? Se dejaron llevar porque, claro, fue mucho más fuerte el viento de lo que ellos podían haber manejado a través de las velas y toda la situación. Pero no quedó ahí, sino que se abandonaron, quedaron fuera de control, dice que quedaron sin esperanza de salvarse, palabras textuales del texto que acabamos de leer. Pero como que si eso fuera poco, dice que luego vino una fuerte tempestad, no pequeña, es decir, era una tempestad considerable, ¿sí? Esta tempestad prácticamente les nubló el panorama. Esta tempestad dice que pasaron muchos días sin ver ni el sol, porque estaba nublado, y nublado también la noche, que tampoco veían las estrellas. Tomando en consideración que las estrellas son puntos de referencia para los navegantes. Entonces estaban prácticamente abandonados a la situación, insisto, sin esperanza de salvarse, toda una fatalidad. Sabe que la vida a veces tiene estos viajes, ¿no? Gracias a Dios no creo que sean muy frecuentes, pero tiene estos pasajes, estos paréntesis que a veces se dan en nuestras vidas, ¿sí? Por un lado tenemos el deseo ferviente de cumplir un propósito, tenemos el anhelo de arrancar en algo, quisiéramos ya comenzar a caminar en ese objetivo, en esa planificación que tenemos en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser esto no sé, un proyecto laboral, por lo tanto económico, puede ser esto quizás un proyecto académico, puede ser un proyecto sentimental, ¿no es cierto? Ya queremos casarnos, ya queremos compartir, vivir juntos, o un proyecto laboral, como le digo, de pronto uno dice: ya quiero tener mi propia empresa, ya mejor renuncio nomás a mi trabajo y me pongo mi negocio, y en fin, ¿sí? En cualquier ámbito aplica esto, ¿sí? Un proyecto con el deseo ferviente de comenzarlo ya, ¿sí? Y a veces vemos una ligera brisa, es decir,
un punto como que de respaldo en ese proyecto. Recibimos una palabra, nos salió un microcrédito, yo no sé, ¿sí? Esas ligeras brisas no son sino leves avisos, ¿sí? De lo que yo, más que la realidad, de lo que yo quiero que suceda, ¿no es cierto? Entonces, claro, para ellos que lo que querían es llegar a Roma desde Creta, una ligera brisa no les llevaba desde Creta hasta Roma, ¿sí? Pero ellos pensaron que era un fuerte viento. ¿Era un fuerte viento? No, no era un fuerte viento, era una ligera brisa, ¿sí? El fuerte viento vino luego, ¿sí? El huracán, el Euroclidón. Entonces digo, hay estos pasajes de nuestra vida, hay estos viajes, estas experiencias de nuestras vidas que nos muestran eso, ¿no? Primero, este gran error. Es un error de buena fe por el anhelo ferviente de que las cosas se den rápido, de poder llegar rápido al objetivo planteado. Primera cosa. La segunda cosa que pasa es que todo proceso, más aún cuando es un objetivo loable, más aún cuando es un gran proyecto, más aún cuando queremos ejecutar esos pensamientos grandes como son los pensamientos de Dios, ¿no? Todos van a tener tropiezo, todos van a tener dificultades. Aquí se llamaba Euroclidón, ¿sí? En nuestras vidas, vea, se llama, no sé, esos reveses que nos da la vida cuando arrancamos con tanto énfasis, con tanta euforia, con tanto anhelo, ¿sí? de ya encaminarnos al propósito, y aparecen estos huracanes, ¿no? Que nos detienen y que nos llevan a veces a colgar los guantes, a abandonarnos. Aquí dice, ¿no? Claramente que ellos se dejaron llevar al abandono, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay veces que la ilusión es muy grande, sin embargo, uno da el primer paso encontrando apenas una ligera brisa y luego se encuentra con un huracán que a uno le hace, si no retroceder, al menos le hace abandonar la causa, ¿no? Y veamos a dónde vamos, veamos qué termina sucediendo. Las cosas se van de control, porque hay situaciones que se pueden controlar y hay otras que no se pueden controlar. Lo que yo siempre digo es que a todas las situaciones, a las de control obviamente, y a las que escapan de nuestro control, a todas hay que darle la cara, a todas hay que ponerle el pecho, ¿sí? O sea, yo lo que no puedo es, como ya no tengo control de esta situación, como las cosas se escaparon de mis manos, como las situaciones se salieron de las posibilidades humanas, entonces ahí queda. No, 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 no estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que hay muchas cosas que nos salen de nuestro control, que escapan a nuestras capacidades, que sobrepasan la peor planificación que nosotros hubiéramos advertido, ¿sí? Pero hay que dar la cara, ¿no es cierto? Entonces, ellos se abandonaron a la causa, todo, pues había ver qué pasaba, a dónde podían ir a llegar cuando los vientos le lleven de aquí para allá. Y como si eso fuera poco, vino una tormenta no pequeña, dice, ¿no? Entonces, estas tormentas pequeñas son como cuando se acumulan las cosas en una situación, ¿no? O sea, había un refrán que decían nuestros padres, nuestros antiguos, decían, tras cuernos palos, ¿sí? Es decir, pasa algo malo que nos afecta, que nos golpea, e inmediatamente antes de lograr reponerse del impacto que causa una situación de estas, ¡pah! Viene alguna otra cosa crítica, difícil, dura, complicada, y eso pasó. O sea, habían sido afectados por el huracán y trataron de manejar lo poco que se podía manejar. Ellos mismos dicen que se despojaron de algunas cosas de la barca e inmediatamente les cae una tormenta. Una tormenta que el problema no fue solo la tormenta, el riesgo que implica eso, que pone en las vidas de los navegantes ahí, sino que creo que el mayor problema de la tormenta y creo que el mayor problema de estos pasajes de nuestra vida, de estos viajes, de estas experiencias que a veces nos toca vivir, no es solo la tormenta, ¿no? Sino el perder la dirección, el perder el norte. Dice que ahí, vea, no hubo sol ni estrellas por muchos días, como yo le decía, para los navegantes las estrellas son puntos de referencia. Y sí, a veces pasa, ¿no? Que uno pierde la perspectiva, que uno se le dañó la brújula, como suelen decir, ¿sí? Se le perdió la brújula quizás y uno no sabe a dónde llegar. Son momentos difíciles, son momentos duros, son momentos críticos. Me atrevo a decir que los he vivido, pero también quiero decirle con mucha alegría, con mucho gozo,
que ya pasaron. Porque todo pasa en la vida, ¿no? O sea, pensar que el Euroclidón iba a seguir soplando fuertemente toda la vida, no. Sopla un rato, golpea, afecta, lastima, pero pasa. ¿Sí? Que la tempestad, aparte de que nos dificulta el ritmo en el que estamos pretendiendo andar, nos pone un límite, nos detiene en ciertos aspectos, pero aparte de eso nos quita la dirección, nos hace perder la brújula, cierto es, pero también pasa, ¿sí? Y todo pasa en esta vida. Por eso yo quisiera destacar unos 3 aspectos que se mencionan aquí y obviamente se mencionan de parte de Pablo, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque en la nave yo no sé cuántos más creyentes en Jesucristo estaban. Es posible que ni uno más. Posiblemente, tratando de ser muy optimista, a lo mejor fueron, 3 o 4 más que le acompañaron a Pablo, si es que obviamente el guardia que estaba a cargo de la custodia de Pablo les permitió, yo no sé. Pero lo que sí sé es que de toda la gente que estaba en la nave, no debe haber existido un número ni siquiera considerable, peor mayoritario, de cristianos. ¿Sabe qué es lo destacable aquí? Aparte de los 3 puntos que le quiero dar, porque yo no sé si usted está pasando una situación de estas experiencias críticas, ¿no? Difíciles, si es que quizás usted arrancó con ímpetu y no se dio cuenta que no era el viento que le podía impulsar, sino una ligera brisa que a la vuelta de la esquina eh, apareció un huracán y a la vuelta de la esquina apareció una tormenta, qué sé yo. Lo que sí sé es que si estamos pasando momentos difíciles, críticos, complicados, en el que la desesperanza comienza a tener más espacio que la esperanza, en el que uno a veces se abandona un poco y dice, bueno, voy a ver qué pasa, ahorita no puedo tomar decisiones hasta ver qué sucede. Algo tendrá que suceder, ¿sí? Porque nada se estanca en la vida. Y digo, lo curioso aquí es que quien toma la batuta frente a un problema de más de una persona, ¿sí? No era solo problema de Pablo. De hecho, los mayores responsables del problema, o quienes que tenían que ser muy responsables en el problema, eran la tripulación, ¿no es cierto? El capitán de la nave y sus ayudantes, etcétera, etcétera. Pero Pablo toma una iniciativa, no para tomar el timón de la nave, sino para tomar el timón de la situación, ¿sí? Y él toma el timón de la situación partiendo de una realidad que no es de todos, es una realidad espiritual de los hijos de Dios. Él dice, estén tranquilos, tengan ánimo, ya vamos a desglosar unos 2 o 3 puntitos, pero él dice, un ángel del Dios al que yo sirvo vino a hablar conmigo. Y tranquilos, no pasa nada, nadie va a morir, ¿sí? No habían comido muchos días, obviamente había gente no solo angustiada, sino debilitada por la falta de alimento, pero Pablo se levanta en medio de todos ellos y les dice, tranquilos, mientras ustedes estaban unos en angustia, otros en desesperación, unos pocos frutos del cansancio, durmiendo, sí. Vino un ángel de Dios, del Dios al que yo le sirvo, y él me dijo algo así que, tranquilos. Entonces digo, me parece hermoso, me parece maravilloso el hecho de saber, de saberse, usted y yo, de sabernos hijos de Dios y de tener la valentía, si es que cabe, el desafío, la convicción de decir a todos los que estamos en la misma situación, tranquilo, yo ya he orado a Dios y Dios me ha dicho que esto va a pasar, que estemos tranquilos, alguna cosa sucederá, pero tranquilos, nadie va a morir. ¿Y cómo así dice eso? Porque el Dios al que yo le sirvo, Él me dijo. Digo, me parece maravilloso, ¿sí? Y usted me preguntará posiblemente, ¿y cómo se logra eso, pastor? Uno tiene que decretar para que las cosas sucedan. No podemos decretar porque los decretos no son nuestros, los decretos son de Dios. De tal manera que nosotros lo máximo que podemos hacer es conocer sus decretos y aferrarnos a ellos. Pero yo decretar, decir, yo quiero que esto suceda, así que tranquilos que esto que yo digo va a suceder. No. Eso es falsa profecía, eso es un engaño, es manipulación. Esto es fruto de la intimidad con Dios. ¿Y a qué nos lleva la intimidad con Dios? La intimidad con Dios nos lleva a saber que
todos podemos estar pasando una misma tragedia, ¿sí? Todos podemos estar bajo una misma situación difícil, todos podemos estar caminando al filo del abismo, ¿sí? Pero los hijos de Dios somos los que recibimos no solo el consuelo, no solo la dirección, sino la garantía de parte de Dios. La garantía de parte de Dios. Por eso digo, me parece maravilloso. Y por eso le quiero yo decir a usted lo que Pablo dijo a estas personas. ¿Cómo se llama esta prédica que está por concluir? Esta prédica que está por concluir se llama Exhorto a tener buen ánimo. Yo no sé lo que usted está viviendo, no sé lo que está pasando, no sé ni la dimensión ni en el área de la vida en que quizás está jugándose. Lo que sí sé es que yo le pido de favor, con todo el respeto, con todo el amor de Cristo Jesús, tenga buen ánimo. Exhorto a tener buen ánimo. La situación es dura, es difícil. Nadie ha dicho que es fácil. Nadie ha dicho que nada en esta vida es fácil. ¿Sí? Fácil es perderse, fácil es pecar, es decir, todo lo que proviene del otro lado, del lado de las tinieblas, todo eso es facilito. Dejarse llevar, etcétera, etcétera. Pero sostenerse frente a una situación, apuntarle hacia lo bueno, no es fácil. Pero le exhorto a que tenga buen ánimo. Así se llama esta prédica. Y destaco solo 3 aspectos, ¿no? El uno que menciona Pablo y dice, nosotros mismos con nuestras propias manos nos tocó despojarnos de algo y sacar de la nave porque necesitaban, me imagino, alivianar, ¿sí? Y les tocó botar posiblemente la maleta, posiblemente las cosas que consideraban necesarias, pero son necesarias en tanto en cuanto no tengamos una amenaza. Pero ante la amenaza es preferible despojarse de lo que en un momento se consideró necesario. Y me venía a la mente lo que sucede, por ejemplo, acá en nuestro país, todos los días, a toda hora, en todas partes, ¿sí? ¿Qué necesario hoy en día es un celular? ¿Qué necesario hoy en día es un celular? Porque en nuestro celular tenemos los contactos de muchísima gente, tenemos información, tenemos acceso a través del Internet a muchas plataformas. Para poder estar comunicados en esta vida, necesitamos un celular, es súper necesario, ¿sí? Pero si va un ladrón con una pistola, como pasa, digo, todos los días aquí en nuestro país, tristemente, somos quizás la nación más violenta de Latinoamérica, y va un ladrón con una pistola y le dice, entrégame el celular o te mato. ¿Qué hace usted? ¿Sí? La mayoría de personas, cuando yo veo las noticias, ¿sí?, entregan el celular. El celular antes de que aparezca el ladrón era necesario, pero ante la amenaza de muerte tengo que despojarme de lo necesario porque hay algo más importante que tengo que salvar, que es la vida, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en nosotros, ¿sí? Que hay veces que nosotros consideramos necesario, yo consideré necesario siempre tener un vehículo. Es necesario para la movilización, tanto mía como de mi familia, para una urgencia, en fin, es necesario un vehículo, es necesario. Pero cuando comenzó la pandemia, y no teniendo los ingresos que puedan permitirme sostenerme, ¿sí?, con todos los gastos y compromisos que yo había adquirido, unos de poco tiempo atrás y otros de mucho tiempo atrás, ¿qué me tocó? Despojarme de lo necesario. Entonces cogí y vendí mi carro, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, algo que es necesario hoy, mañana frente a algo mucho más demandante, tengo que despojarme de lo necesario. Eso pasó con ellos. Se despojaron sus maletas. En las maletas llevaban cosas necesarias, muchas cosas, pero era o las maletas y ellos pereciendo, ¿sí?, o solo perdiendo las maletas y ellos salvando su vida. Entonces, a este primer punto, tengo que decirle en esto que le exhorto a que tenga un buen ánimo. Vea, algo se perderá, ¿sí? Algo se perderá. No todo, no la vida, ¿sí?, no lo más importante, no lo principal, pero algo se perderá, ¿sí? Cuando hablo de algo se perderá, se entiende que a veces Dios mismo permite este tipo de situaciones. A veces nosotros las buscamos. Pero cuando Dios permite este tipo de situaciones, a veces Dios aprovecha para que nosotros perdamos algo, que quizás Dios antes nos pidió que nos despojemos y nos aferramos. Nos pidió que no le demos la importancia, la trascendencia que le estábamos dando en un momento de nuestra vida, pero nosotros no hicimos caso. Entonces Dios aprovecha de estas circunstancias difíciles para retirarnos, no por malo,
sino porque Él quiere demostrar que no podemos detenernos en ciertas situaciones, por importantes, maravillosas, necesarias, indispensables que nos parezcan, frente a cosas que verdaderamente son importantes. ¿Sí? Entonces, sí, este primer punto le pongamos así: algo se perderá, pero no todo. ¿Sí? Lo segundo es que Pablo se para y les dice a todos, ¿no? Dice: un ángel de Dios me visitó. Es un ángel de Dios al que yo sirvo. ¿Sí? ¿Cómo le podemos poner a esto? Yo le voy a poner esto con una frase que es muy común en mí, en todas las circunstancias, en mis conversaciones, en mis prédicas, en todo. Yo suelo decir esto. ¿Sí? Yo sé a qué Dios sirvo. Yo sé a qué Dios sirvo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a veces aparece un huracán, a veces aparece una fuerte tempestad, a veces perdemos el rumbo, a veces se nos va la esperanza, a veces nos echamos a la deriva, a veces, pero en medio de todas esas dificultades, en medio de las complicaciones, en medio de la tristeza, en medio del dolor, nunca podemos olvidar: yo sé a qué Dios sirvo, porque mi Dios no es un Dios inclemente, Él es Dios misericordioso. Mi Dios no es el que le da la espalda cuando estamos en dificultades y problemas, aún en pecado. ¿Sí? Dios es el que extiende su mano para sostenernos. ¿Sí? Dios no es el que se resiente y no quiere volver a saber más de nosotros porque le hemos fallado 1, 2, 3, 10, 100 millones de veces. ¿Sí? Es un Dios que tiene un corazón perdonador y un Dios que ayuda, que quiere que aprendamos las lecciones, pero que nos levanta, nos alienta, nos impulsa y se glorifica en nuestras vidas. Yo sé a qué Dios sirvo. Ese es el segundo aspecto. Y el tercero y último, ¿sí? Es esa convicción que nosotros, principalmente quienes nos decimos cristianos, debemos tener en la vida. Es una convicción, es una certeza. Y usted dirá: está definiendo la fe. En parte sí, en parte es mucho más que el concepto de fe de Hebreos 11:1. ¿Sí? Digo, es una certeza, una garantía, ¿sí?, de que Dios no miente. Que si Dios nos dijo a nosotros en su palabra, no hace falta que nos diga directamente. Hay mucha gente que declina, que decae, porque es que Dios a mí no me habla. Abra la Biblia, ahí está lo que Dios quiere decirle. Muy pocas veces Dios le dirá de otra manera que no sea a través de su palabra, porque si aquí está su palabra en miles de páginas, ¿qué puede decir Dios adicional a esto? Si Él mismo mandó a cerrar este libro ya en el último versículo del último capítulo de Apocalipsis. Y si Él aquí dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, si Él aquí nos dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, si Él aquí nos dice que el deseo de Él es que nosotros seamos prosperados en todo, si Él aquí nos dice que si obedecemos sus mandamientos, esa obediencia trae bendición, si Él aquí nos dice que si nosotros meditamos en este libro, ¿sí?, y ponemos por obra todo lo que este libro nos indica, que en todo lo que metamos manos seremos prosperados. Si Él aquí nos dice todo lo que nos dice, sí, ¿quién soy yo para atreverme a dudar de su palabra? Así que este tercer punto es una copia textual de las palabras que dice Pablo en el versículo 25. Dice: porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Cómo le resumimos a esto? Yo confío en Dios, que así será. Ese es el tercer aspecto. Yo confío en Dios, que así será. Es decir, si Dios así lo ha dicho, si Él así lo ha determinado, no lo cumplirá. Si Dios es Padre y no tuvo empacho en entregar a su Hijo Jesucristo, a darnos a su Hijo Jesucristo a nosotros, para que en su muerte nosotros tengamos vida, para que Él pague el precio de nuestro pecado, para a través de su sacrificio redimirnos a nosotros, ¿usted cree que Dios nos va a negar alguna otra cosa? Ni a su Hijo único nos negó. ¿Nos va a negar alguna otra cosa? Más bien dice la palabra que junto con Él nos dará todas las cosas, no refiriéndose solo a las cosas materiales, sino a todo lo que necesitamos en la vida para ser felices. Así que yo le exhorto a que tengamos buen ánimo. Todo pasa. Algo se perderá, ¿sí? Pero no se preocupe, ¿sí? Yo sé que como Dios ha dicho que nos va a ayudar, que nos va a bendecir, que nos va a levantar, que nos va a tranquilizar, que nos va a dar sabiduría para manejarnos de aquí en adelante correctamente, porque ya hemos cometido suficientes errores, yo le creo a Dios
porque yo sé a qué Dios le sirvo y si Él lo ha dicho, así será. Que Dios le bendiga poderosamente en Cristo Jesús.